Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy su profesor Cristian Mendoza y el día de hoy nos encontramos en la asignatura nada menos que de Historia Universal y vamos a hacer un tema, bueno, que particularmente me llama muchísimo la atención, que es nada menos que la famosa Revolución Francesa. Vamos a ver los inicios de la Revolución. Esta clase está dirigida para quienes, para los jovencitos de nivel 3 y bueno, y acá está pues obviamente mi nombre, ¿no? A ver chicos, pero en esta ocasión ya vamos a hacer una pizarrita digital. Miren, ¿ve? A ver, comenzamos, miren. Ahí vamos a organizar todo nuestro tema el día de hoy. Ahí bien estructurado, bien ordenadito. Punto. Voy a poner, chicos, escuchen bien, las ideas puntuales, las ideas principales. ¿Correcto? Nada más. Y voy a soltar varios datos. Y hacemos la práctica que son 5 preguntitas. Fácil. ¿Ya? Profesor, entonces, en tu libro está así. La Revolución Francesa, los inicios. Y en tu libro está muy extenso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos acá a sintetizar. ¿Ya? Muy bien. Comencemos entonces. Vamos a comenzar nada menos que, primero, acá está una imagen, ¿ve? Una imagen de nada menos que de la Revolución Francesa. ¿Ya? Miren acá. Trazo una línea. Miren acá. Acá pongo el año 1789. ¿Qué sucede ahí? Nuestro tema, pues, la famosa Revolución Francesa. Y esta fecha, chicos, 1789, pone fin, con esta fecha, miren, se pone fin nada menos que a la edad moderna e iniciamos una nueva edad. ¿A qué edad pasamos? A la edad contemporánea. Ya estamos, chicos, ingresando a la edad contemporánea. ¿Y cuál va a ser ese acontecimiento que va a ser nada menos que el ingreso a ello? Nada menos que la Revolución Francesa, 1789. Acá, chicos, es cuando el pueblo francés se cansó de mantener nada menos que a su realeza. Porque en realidad esta Revolución Francesa, ¿cuál fue, ponemos acá, la clase social que se benefició? En es la revolución de la burguesía. ¿Se acuerdan que estaba surgiendo un nuevo sistema? Los burgueses. ¿Mm? Porque los burgueses ya tenían el control económico, pero ahora que querían tener nada menos que el control político. ¿Mm? Ya, a ver, comencemos acá. Miren, definición nada menos que de la Revolución Francesa. Cambio de mi color de plumón y comenzamos. ¿Correcto? Miren, la Revolución Francesa fue todo un proceso de lucha, de enfrentamiento. Miren, un proceso de lucha dirigida. ¿Por quién, chicos? Dirigida por la burguesía. Y la burguesía era la nueva clase social que quería nada menos que tener el control, aspiraba a tener el poder. ¿Mm? Entonces, dirigida por la burguesía para poner fin, nada menos que para acabar, para poner fin al antiguo régimen. Miren, al antiguo régimen. ¿Qué cosa quería acabar, profe? El antiguo régimen. Y te dirás, profe, ¿y qué cosa es el antiguo régimen? Cambiamos de color. Chicos, el antiguo régimen era nada menos que la monarquía, el absolutismo. Era un régimen antiguo que ya había pasado de moda, ¿no? Quería poner el absolutismo fin. ¿Y qué era, chicos, el absolutismo? Donde todo el poder está concentrado en esta persona, en el rey. ¿Se acuerdan? ¿No? Los estados modernos, ¿no? El derecho divino del rey.
El rey no rinde cuentas a nadie, solamente se rinde cuentas a él mismo. El rey tenía todo el poder absoluto. Entonces, ¿a qué querían poner fin los franceses? A nada menos que al sistema absolutista. Que el rey deje de mandar los destinos. Pues. Con eso querían poner fin nada menos que los franceses. ¿Ah? Es decir, en la revolución burguesa o francesa, no es acá, ¿no? No es acá, la burguesía quiere tener el control. ¿Qué control? El control político. ¿Mm? Porque los burgueses ya tenían el poder económico. ¿Quiénes eran los que pagaban impuestos? La burguesía. ¿Quién era el que mantenía el Estado francés? La burguesía. ¿Quién generaba empleo? La burguesía. ¿Quién establecía el comercio? Nada menos que la burguesía. Por lo tanto, la burguesía entendió que era el motor de la economía en Francia. Pero para seguir creciendo, esta burguesía ahora quería tener nada menos que el poder político. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Allá, profe. Es la Revolución Francesa. Es la captura del toma del poder. ¿Por quién? Nada menos que por la burguesía. ¿Ya está? Causas, razones. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué, profesor? El pueblo francés llegó hasta tal punto de ejecutar, profesor, nada menos que a su realeza. Porque llegaron hasta ese punto. Vamos a ver justamente en estos momentos. Causas. ¿Sí? Y miren, hemos dividido varias sus causas, ¿ah? Económicas, ideológicas, políticas. Vamos a comenzar por acá. Las económicas, acá está, esta es la detonante. Las causas económicas son las detonantes, ¿correcto? La que prácticamente hace estallar la Revolución Francesa. Entonces, comenzamos por acá, la ideológica. ¿Ah? ¿Y cuál es una de las factores de razones nada menos que ideológicas? Es nada menos que la difusión. ¿Cuál es el pensamiento, chicos, ahí? La difusión de la ilustración. ¿Se acuerdan? La ilustración, el siglo de las luces, el iluminismo. ¿Y qué cosa quería, qué buscaba la ilustración, chicos? Imponer un nuevo sistema, las repúblicas. Hemos hablado de la ilustración, ¿no? No digan que no, hemos hablado de la ilustración. Entonces, ¿cuál fue la causa ideológica? La difusión de ese pensamiento que quería poner fin al sistema monárquico, al sistema feudal. Ah, profe, la difusión de la ilustración. Y miren, ¿ah? ¿Y quiénes adoptaron esta ideología? Sobre todo esta clase. ¿Quién? Sobre todo la burguesía. Ah, pero también habían nobles, habían condes y habían personas del clero, del bajo clero, que también habían nada menos que adoptado las ideas de la ilustración. Entonces, la ilustración fue nada menos que la ideología que motivó. ¿Y se acuerdan la ilustración dónde surge? En Inglaterra. ¿Y dónde se pone en práctica? En Francia. Ahí está. Ah, muy bien, profe. Esas son las ideológicas. Ahora pasemos acá. Al último vamos a hacer las económicas, no te preocupes, ¿ah? Las causas políticas. Muy bien. ¿Quién está de poder? Nada menos que el rechazo al sistema monárquico, ¿no? El rey era impopular. En ese entonces, ¿quién era el rey? El rey era un tal Luis XVI de la dinastía de los Borbón. ¿Ah? ¿Y quién era la reina? Una mujer que le gustaba
despilfarrar el dinero. Una tal María Antonieta. María Antonieta de Habsburgo. Era una princesa de Austria. Esos eran los reyes. Había demasiada impopularidad por parte del rey Luis XVI y María Antonieta de Habsburgo. Ellos que vivían en el lujo, en el confort. Hoy son los reyes de Francia, no. Por lo tanto, empezaron nada menos que hubo un desgaste, pues, ¿no? De este sistema, ¿no? Entonces, el rechazo al sistema monárquico, a estos dos reyes, y por ende, generó pues nada menos que un desgaste, ¿no? Un desgaste de este sistema. Ya el pueblo francés estaba cansado de mantener a sus reyes, mientras sus reyes vivían en el palacio de Versalles, con lujos, con el confort. Y decían, oye, ¿por qué el rey es un mal gobernante? Y en ese entonces estaba de moda la tesis divina, porque el pueblo es malo, el pueblo es malo. Y Dios está haciendo pagar sus pecados a este pueblo por intermedio del rey. Entonces el sistema monárquico pues no daba para más pues en ese momento. ¿Se dan cuenta? Oye, mira esta imagen. Mira esta imagen de acá. Ahí está, miren, ¿eh? La causa social. Miren, él, acá está el que está vestido, es nada menos que acá, estos dos de acá, él y él. ¿Qué representan ellos? Y acá representan nada menos que al noble, a la nobleza. El de acá al clero. ¿Y quién está sosteniendo? Miren, ¿de quién está sosteniendo a la nobleza y el clero? ¿Quién? El pueblo. Y ahí están nada menos que las causas, nada menos que sociales. Las grandes diferencias, ¿no? Grandes diferencias. Grandes diferencias, obviamente sociales. ¿Y entre quiénes eran estas grandes diferencias? Miren, en ese entonces, acá está, mira, ve, el 1%, Francia tenía un promedio en ese entonces de 30 millones de habitantes. Promedio, 28, 30 millones. El 1% de Francia lo representaba ¿quiénes? La nobleza. El otro 1%, ¿quién nos representa? El clero. En algunos textos vas a encontrar de repente nobleza 2% o clero 2% o 1.5%, pero es el porcentaje que se acerca. Estos dos de acá, como tú puedes ver en la imagen, ¿no? Acá, mira, ve, acá está la nobleza, pero estos dos de acá, miren, ambos tenían, por ejemplo, no pagaban impuestos. No pagaban impuestos. ¿Te das cuenta? No pagaban, ¿no? A la nobleza, jovencitos, lo llamaban el primer estado. ¿No? Al clero, ¿quiénes eran los del clero? Los de la Iglesia Católica lo llamaban el segundo estado. Ellos tenían derechos, privilegios, el famoso derecho de sangre, ¿no? El derecho de cuna. Naciste sin la nobleza, morirás siendo noble, ¿no? La famosa sangre azul. Y en cambio, el 97, 98% de Francia estaba representado por ¿quién? Por el pueblo. ¿Y al pueblo cómo lo llamaban? Lo llamaban el tercer estado. Era el que pagaba impuestos, era el que mantenía a la nobleza y al clero. Pero acá había, aquí en el pueblo,
¿Quiénes eran el pueblo? Era el comerciante, el artesano, el profesional, ¿no? El banquero, ¿ve? Eh, Y acá había una clase que estaba emergiendo. ¿Cómo se llama esa clase? La burguesía. La burguesía estaba emergiendo. Ah, ya, pues. Entonces había grandes diferencias sociales, nada menos que entre estas dos clases sociales en ese momento. La nobleza, los que tienen títulos. ¿Quién es la nobleza? El conde, el vizconde, el duque. ¿Quién era el clero? ¿Ah? El clero era nada menos que la iglesia católica. ¿Y cuál era la clase emergente? La burguesía. ¿Te das cuenta? Ah, profe, grandes diferencias sociales. ¿Mm? Mientras en Inglaterra estaban chicos en plena revolución industrial, ¿no? Francia no había invertido lo suficiente. Así que, ¿no? ¿Esto qué generó? ¿No? Acá, ¿no? Eh, ¿Cómo pondríamos? Hubo menos que malas cosechas, o malas cosechas, ¿no? Y estas malas cosechas, ¿qué generó? Hambruna. Y obviamente esta hambruna que generó en el pueblo francés un inmenso descontento social, un enorme descontento social. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Y ¿quiénes vivían en el lujo, en el confort? Pues la nobleza. ¿No? Banquetes, fiestas en el Palacio de Versalles. ¿No? Entonces, ahí está nada menos que las causas sociales. Pues, ¿no? La población, pues, ¿no? La población, la mayoría de la población francesa se encontraba aquí en la pobreza, en la miseria. ¿Te das cuenta? Ya, profe. ¿Mm? Ahí está. Y vamos a la detonante. ¿Y cuál es, chicos, la detonante? Nada menos que la causa económica. Uy, acá está un montón para hablar. Miren, ¿ah? Estamos ordenando bonito nuestra pizarrita. Profe. La detonante. Muy bien. Entre la causa, ¿no? Entre la causa que es nada menos que la detonante, miren, vamos a encontrar acá, ponemos 1. Ya. ¿Cómo se encontraba Francia? Estaba en una crisis económica, estaba en una bancarrota, había una crisis fiscal. El Estado francés o el reino francés tenía un déficit, ¿no? Habían más egresos que ingresos. Francia se encontraba en la bancarrota, pues. Una crisis económica fatal, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Entonces, como estaban en una enorme crisis social, profe, ¿y por qué Francia estaba en la bancarrota? ¿Por qué estaban en una crisis económica? Si uno le pregunta, ¿no? Y acá está pues la detonante de las cosas económicas. Entre ellas encontramos nada menos que, vamos a cambiar cada colorcito, ¿qué color? Está bien ese color. 1. La derrota. ¿Se acuerdan? En la guerra de los 7 años. ¿Se acuerdan? ¿Mm? ¿Y quiénes se enfrentaron en la guerra de los 7 años por la hegemonía en ese entonces? Inglaterra, sus iniciales, contra Francia. ¿Quién ganó este conflicto? Inglaterra, y se corona como la dueña de los mares. Francia es derrotado. Francia pierde 2 colonias, ¿no? Pierde sus posesiones en Canadá y pierde sus posesiones en la India. Y esto pues, le había generado pues un gasto militar enorme, nada menos que a los franceses.
Ese es uno, ¿ah? Otro, son tres. Otro. Profe, ¿cuál es el otro? Por financiar. ¿Se acuerdan que apoyó? ¿Cuál fue nuestro tema anterior? La independencia de las tres colonias. Ah, justamente porque financió. ¿Qué financió, profe? Financió la independencia de las 13 colonias, que sería Estados Unidos. Financió, ¿te das cuenta? Trasladar el ejército, pagarle el salario a los soldados, a los militares, a los altos mandos. Generaba pues un gasto, porque se había comprometido a apoyar económica y militarmente a las 13 colonias. ¿Y por qué? Porque ¿de quién quería vengarse por los franceses? De Inglaterra. Allá, profe. Y el otro, el lujo, el confort, el lujo de la corte de Versalles. De la corte de Versalles. Versalles era el palacio donde vivía el rey y la reina y algunos cuantos nobles. Y la comida que no terminaban, pues, estos reyes era arrojado, ni siquiera al pueblo. Fíjense en qué situación se encontraba el pueblo francés. Por eso la burguesía aprovecha todo este descontento, la canaliza astutamente la burguesía para iniciar nada menos que la Revolución Francesa. Ahí están las causas. Profe. ¿Qué sigue? Nada menos que el proceso. Ahora, pongan atención acá. Vamos acá. Fue todo un proceso. Y este proceso está nada menos que dividido en qué? En etapas. Hay dos etapas en la Revolución Francesa. Como estamos en inicios, hoy vamos a hacer nada menos que la primera etapa. ¿Correcto? ¿Ya? La primera etapa. Esta fue la primera etapa. La etapa monárquica. ¿Y cuál es la segunda? La etapa republicana. ¿Cuál vamos a hacer el de hoy? Acá no nos facilita esto. La fase monárquica, y la próxima, haremos la fase republicana, que está dividido justamente, ¿no? Y estamos hoy en los inicios. Pero te doy una ideita. ¿Por qué fase monárquica? ¿Por qué fase republicana? Porque saben lo que se va a desarrollar, ¿no? ¿O por qué se diferencian? Miren acá, estoy en una fase monárquica, porque aún, miren, voy a poner así, aún está la figura de quién. Aún está la figura del rey. Aún lo mantienen con vida el rey. Por eso se llama fase monárquica. ¿Y por qué fase republicana? Porque es la fase más radical. Y ahí ponen fin, ya ejecutan a los reyes. Esta es la próxima, pues, ¿no? La próxima semana. ¿Correcto? Bien, comencemos dándonos que por la fase monárquica. Muy bien. El rey de Francia sabía pues que Francia estaba en una bancarrota total. Así que había que darle solución nada menos que a ello, ¿no? Y en esta fase monárquica primero, ¿qué es, chicos? Primero, nada menos que la reunión de los estados, así se llama, los estados generales. ¿Correcto? La crisis era evidente, así que el mismísimo rey, el rey de Francia, Luis XVI de los Borbón, él convocó ¿a quién? A los 3 estados. ¿Y cuáles eran esos estados? Los nobles, el clero y al pueblo, a sus representantes. Convocó nada menos que a los 3 estados para buscar una solución a la crisis económica. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y es ahí cuando el pueblo, ¿no? Aprovechó su presencia y dijo, oye, rey, fácil. ¿Podemos salir de esta crisis? Que paguen impuestos la nobleza y el clero.
¿Y acaso tú crees que aceptaron en ese momento la nobleza? Y dijo, no, no tenemos que pagar impuestos. Se negaron a pagar impuestos y hubo todo un debate. ¿Ah? Y al final el debate con las propuestas justamente de la ODS dijo, muy bien, entonces hay que llevar esto nada menos que a una votación. Y justamente surge ahí el problema del voto. El problema del voto. Intentamos ir señalando profe. ¿Y cómo es esto del problema del voto? Al final dijeron, muy bien, vamos a votar por las propuestas. Y obviamente que iba a ganar la propuesta del tercer estado. Profe, su propuesta era la que, porque habían cleros que estaban en favor del pueblo y también habían algunos nobles que estaban en favor del pueblo. Así que dijeron, vamos a votar. Pues. Pero ¿dónde viene el problema? Cuando el rey dice, vamos a hacer que se mantenga el voto por estado. ¿Correcto? Es lo que quiere decir, que el voto del clero y la nobleza iba a valer más. ¿No? Por ser primer y segundo estado. Tenía mayor peso. Y en cambio, ¿qué dijeron los del tercer estado? Dicen, no, que sea un voto individual, por persona, que sea un voto por cabeza. Porque si el noble decía, votaba un no, y el clero no, y eran dos, pues no, y lo decían no. Pero si era un voto por todos los representantes, obviamente que el tercer estado, obviamente tenía que ganar. Entonces el tercer estado pedía un voto por persona, ¿no? No se dio esto, fracasó esta asamblea por el sistema de votación, y el tercer estado, chicos, se retiró. No retiramos, nos vamos. ¿Ya? Viene segundo. ¿Qué viene? La famosa Asamblea Nacional. Vamos así, estoy haciendo cosas puntuales, ¿ah? La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, sí. ¿Y cómo es esto de la Asamblea Nacional? Bueno, ahí te vamos a ver. ¿No? Entonces ya, ¿quiénes se van de la reunión? El tercer estado, porque no se les permitió el voto por persona. Y bueno, resulta que se retiran, pero un noble llamado Lafayette, ¿no? Convence para que se sigan reuniendo, nada menos que en el Palacio de Versalles, pero en una sala que se llama la sala del juego de la pelota. Y justamente el tercer estado se reúne ahí, en esa sala, ¿no? Se llama la sala del juego de la pelota, ¿no? Era pues un salón donde el rey pues jugaba pues como una especie de tenis, ¿no? Y en esta sala del juego de la pelota dan nada menos que se da un juramento. Un juramento. ¿Y cuál es el juramento? De no separarse hasta que Francia tuviera su primera constitución. No nos vamos a separar, señores. Debemos tener nuestra primera constitución. Y se organiza el tercer estado. Empieza a organizar, chicos, nada menos que la Guardia Nacional, ¿no? Un ejército popular, si lo quieren llamar así. Y surge la escarapela, ¿no? Y surge la bandera, el rojo y el azul, que representaba al pueblo, y el blanco representaba a los Borbón, y al medio iba a estar el color nada menos que rojo o blanco, ¿no? Y se inicia pues nada menos que a formarse milicias, la famosa Guardia Nacional. Viene tercero, y ellos se van a organizar nada menos que, ¿cuál viene? La asamblea, esta es la más importante. La Asamblea Constituyente. ¿No? La Asamblea Constituyente. Muy bien. ¿Qué se da en esta Asamblea Constituyente? Uno, ¿qué hace el tercer estado? El pueblo. ¿Qué hace el pueblo? Forma su milicia y empieza a formar la famosa Guardia Nacional.
conformado por el mismo pueblo francés. Y había un grupo que se llamaba los sans-culottes, que era el campesinado, ¿no? Y empieza a formarse nada menos que la Guardia Nacional. Y el rey, en represión, empezó nada menos que también a organizar el ejército realista, ¿no? Y bueno, el pueblo marchó hacia dónde, chicos, hizo la famosa toma de la Bastilla. La Bastilla era una fortaleza medieval que representaba el absolutismo francés. ¿Y para qué fueron ahí, chicos, a la Bastilla? A liberar a algunos presos políticos y a tomar armas. Y estalla, y se inicia toda una marcha, ¿sabes, chicos? ¿No? La revolución estalla. Se cometieron nada menos que hubo un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y el ejército realista, ¿no? Y bueno, se puso nada menos que ese periodo de gran miedo, ¿no? Donde el campesinado descontrolado empieza nada menos que a hacer ejecuciones o ejecutar a algunos nobles, ¿no? Entonces se toma la Bastilla. Y en esta Asamblea Nacional se va a dar un documento muy importante a donde a la iglesia se le quita nada menos que sus privilegios. Y se da el famoso, el Código Civil del Clero, se llama. El Código Civil del Clero. ¿Quiénes eran los del clero? Los de la Iglesia Católica. Y tenían posesiones, tierras. Era un señor feudal el clero. ¿Y qué hicieron con este código civil del clero? Expropiaron de esas tierras, nada menos que al clero, ¿no? Y dijeron, muy bien, el clero, la iglesia francesa queda separada nada menos que del papado, de Roma. Nosotros vamos a elegir al obispo, al arzobispo, ¿no? Y se establece la igualdad al clero y al tercer estado, el pueblo. Ahora pagarán impuestos, confiscado de sus tierras, los del clero. Y acá vamos a poner con otro color, se da un documento muy importante. ¿Ah? Miren, se da la declaración de los derechos, miren, del hombre y ciudadano. Un documento muy importante, chicos, y en este documento es donde prevalece la igualdad, ¿ah? La libertad. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué hizo el pueblo francés? ¿Qué hizo Francia? Abolió los títulos de la nobleza. Ya no hay conde, vizconde, duque, marqués, no hay. Todos van a ser iguales. Los tres estados tienen los mismos derechos. Ya la nobleza no tiene privilegios. Ya el clero no tiene privilegios. Y así en la Asamblea Constituyente van a dictar la primera constitución. Y chicos, en esta Asamblea Constituyente finaliza, y la vamos a poner con este colorcito, finaliza porque Francia, al final, chicos, Francia, vamos a poner acá con otro color, ahí está, Francia se convierte nada menos que en una monarquía constitucional. Es decir, Francia va a tener su primera constitución. ¿Y a quién lo iban a mantener aún ahí? El rey. Pero el rey queda como una figura. Ya el rey ya no tenía poderes. Estaba limitado los poderes, las atribuciones del rey. Y Francia se convierte en una monarquía constitucional al mismo estilo, nada menos que de Inglaterra. Ya, profe. Así se da claro. Y ahora el rey tenía que hacer jurar a los súbditos
para que juren lealtad a la Constitución francesa. ¿Y tú crees que esto le agradó al rey? No. El rey conspiró. El rey intentó hasta en 2 ocasiones en huir, en marcharse de Francia, pero fracasa. Y en el último ya no lo perdonan al rey. Al rey lo llevan al Palacio de las Tullerías, porque el rey donde vivía, en el Palacio de Versalles. Dijeron, ya no, ahora te vas al Palacio de las Tullerías, a vivir como alguien del pueblo. ¿Mm? Pero en otro segundo, ¿no? Como dije, hizo 2 intentos para retirarse este rey, donde el pueblo francés dijo, ya muy bien, el rey ha traicionado la Revolución Francesa. Y luego, para la próxima, ¿qué vamos a hacer? La fase republicana. Es ahí cuando dijeron, rey, ya no vas más. Rey, pon la cabeza en la guillotina. Pero eso ya es tema de la próxima semana. Hoy hemos hecho la fase, ¿qué es la Revolución Francesa? Las causas. Ya sabes cómo estaba Francia en ese entonces con los 3 estados. Y la primera fase, que es la monárquica. Muy bien, chicos. Entonces, ese ha sido nuestro tema del día de hoy. Nos vemos hasta una siguiente clase, ¿ya? Hasta luego. Chao, chao. Muy bien, chicos. Ya hemos hecho la parte teórica de este tema de la Revolución Francesa. Hemos hecho nuestra pizarrita. ¿Ve? Pasamos acá. Hemos explicado ahí bonito nuestra pizarrita. Y lo que nos faltaba completar era nada menos que la práctica. Muy bien. Como ya hemos hecho el tema, la práctica está sencilla. Fíjate tú. Mira qué dice. La Revolución Francesa del año 1789 puede dividirse en etapas bien definidas. Sencillo, ¿no? ¿Cuál hemos hecho el de hoy? La etapa monárquica. ¿Cuál es de la próxima semana? Republicana. Sencillo. Dice, no pertenece a lo que denominamos el antiguo régimen en Francia pre-revolucionaria. ¿Correcto? No, dice, no pertenece a... ¿Qué era el antiguo régimen? El gobierno absolutista, el feudalismo, el privilegio del clero, de la nobleza. ¿Privilegios feudales? Sí pertenece. No, dice, no pertenece, ¿no? Vamos acá. Los derechos nobiliarios, esos eran los títulos que tenían, ¿no? Nobiliarios, sí. Influencia y privilegios del clero, sí. Llamada cuna de oro, sangre azul, sí. Todas están relacionadas porque todas ellas pertenecen al antiguo régimen. Un poquito no tiene sentido, pero todas ellas pertenecen al antiguo régimen. Todas están relacionadas con el antiguo régimen. Acá lo mismo, miren, ¿ah? No forma parte de una de las causas de la Revolución Francesa. Diferencias sociales estamentales, sí. ¿Se acuerdan? La pirámide, primer estado, segundo estado, sí. Las ideas de la ilustración, sí. Correcto. El absolutismo monárquico, estaban cansados de ellos. Crisis económica de los franceses, sí. Todos son conservadores, sí, todos son conservadores. ¿Bien? Uy, la 4. Ministro del rey Luis XVI de los Borbón, que propondría la convocatoria de los estados generales. ¿Se acuerdan cuál fue la primera fase? La etapa monárquica. La republicana es para la próxima. Y en la etapa monárquica, ¿qué hicimos? La reunión de los estados generales. Se reúnen, ¿no? Primer estado, segundo estado, tercer estado. ¿Quién lo convoca? El rey Luis XVI, a pedido de su ministro, de Jacques Necker. Factor que determinó la convocatoria de los estados generales después de más de 150 años. ¿Por qué el rey convocó a los estados generales? Porque la crisis era evidente, pues, ¿no? ¿Dónde está? El déficit fiscal, ¿no? Fiscal, ¿no? Del estado francés. Ahí está, chicos. Práctica sencilla. ¿Correcto? Muy bien, entonces nos vemos en nuestra asesoría. Hasta luego. Chao, chao.